Ser podcast. En la biblioteca de Hoy por Hoy preocupa y mucho la obsesión de don Asensio con el escritor Marcos Giral Torrente. Bueno, parece que por fin ha conseguido don Asensio que venga a la biblioteca Marcos Giral Torrente. Sí, por favor, que lleva 2 años dando la brasa. Habría que traer a Marcos Giral Torrente. Es que yo creo que a todos nos lo ha dicho. Daba igual el día, el motivo. Tú le dices en cualquier momento ¿qué escritor traerías el próximo viernes, Antonio? Y él, dale que dale. No lo dudes. Marcos Giral Torrente. Es que no entiende que pueda haber otras opciones literarias en España. 2 años repitiendo el mismo nombre. Es tan constante que a veces por la noche escucho su nombre reiteradamente como una pesadilla. Marcos Giral Torrente. Yo me he leído ya El final del amor, Los seres felices, Tiempo de vida. ¿Por? Porque cada vez que le pides que te recomiende un libro te da muchas opciones de diferentes autores, pero al final... Marcos Giral Torrente. Yo ya ni le pregunto. Es que me saca de quicio. El otro día estaba regando el jardín de barba, se acerca y me dice: ¿sabes quién es el tío que más sabe de bulbos, de nenúfar y de narcisos? No. Sí, el que estás pensando. Marcos Giral Torrente. Si el otro día, que casi me muero de vergüenza, estaba Ángeles Barceló agobiada porque buscaba expertos en liturgia para el funeral del Papa y pasaba por allí don Asensio y sin pudor ninguno le dice: Eso lo haría muy bien Marcos Giral Torrente. Pero lo más fuerte fue el pasado lunes. Sería un poco más de las 12:30 de la mañana y aparece por la redacción celebrando que este viernes por fin venía, sí, Marcos Giral Torrente con su nueva novela. Y no sé qué cara le debí de poner al tío este que muy ofendido me dice: ¿Os pasa algo con Marcos Giral Torrente? Y fue decir eso y el caos cortocircuitó el sistema. ¿Y esto me dices el lunes a las 12 y...? Sí, a las 12 y los minutos que estás pensando. Lo último que dijo don Asensio antes del gran apagón fue exactamente Marcos Giral Torrente. Callad que no salga de aquí, ¿eh? Que esto quede entre nosotros, que anda Pedro Sánchez buscando responsables. Marcos Giral Torrente. Hoy por Hoy Magazine. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. Ser podcast. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días. Cuánta mala gente. No, pero es verdad que llevas 2 temporadas proponiendo al invitado de hoy para la biblioteca. No, es una infamia. O sea, llevo mucho más de 2 años. Marcos Giral Torrente, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Tú sabías de esta obsesión de nuestro bibliotecario por tenerte como invitado? Bueno, siempre que me lo encuentro me dice: te quiero llevar a mi programa. Esto desde hace 19 años, más o menos. Claro, yo no lo podía sino ver con cierto escepticismo, pero ahora veo que era totalmente cierto. Te das cuenta, ¿no? Sí. Bueno, los deseos de Antonio Martínez Asensio se hacen realidad y hasta aquí Marcos Giral Torrente con su nueva novela Los ilusionistas, editada por Anagrama. Ahora nos vamos a meter de lleno en esta novela, que es una maravilla, de verdad. Muchas gracias. Es que he disfrutado, Marcos, una barbaridad. Además, como he tenido tiempo, porque he tenido viajes, la he podido leer tranquilamente, ¿sabes? En aviones, en aeropuertos y en tren, y es una maravilla. Gracias. Antes de nada, Asensio, vamos, que no sean de Giral Torrente, si puede ser, pero empieza con algunos de los libros que van a entrar en la biblioteca, pues mira, relacionados con la actualidad. Tema de la actualidad. Sobre el tema del apagón, yo he traído 2 libros hoy. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que tiene que ver con un apagón en el sentido de que todo el mundo deja de ver y todo el mundo vive en la oscuridad. Esta novela apocalíptica e imprescindible de Ensayo sobre la ceguera, que también termina en un apagón real, pero yo creo que es el primer libro que a mí me ha venido a la cabeza. Pues Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que está publicado en Alfaguara. Y luego hay un libro de Don DeLillo que se llama El silencio, que cuenta la historia de un día en Estados Unidos, justo la noche de la final de la Super Bowl del año 2002, en que Estados Unidos entero se queda también sin luz, un apagón enorme. Bueno, habla del posthumanismo y es curioso, porque es una novela que terminó de escribir justo antes del comienzo de la pandemia. Es como si nos hubiera pasado a ti y a mí el sábado con la final de la Copa del Rey. Bueno, imagínate, qué drama, madre mía. El silencio de Don DeLillo en 6 Barral. ¿Y traes alguno más? Sí, mira,
un poco con la percha del 1 de mayo, Germinal, que yo me he traído mi vieja edición de Ediciones de la Torre, pero está editado también por Alianza y muchas ediciones, y que para mí es el gran libro de la lucha obrera, ¿no? Donde Emilio Zola cuenta lo que es el trabajo de la minería y explica maravillosamente cómo viven los mineros y cómo deciden rebelarse y empezar a luchar por sus derechos, con lo que para celebrar el 1 de mayo, Germinal. Germinal de Emilio Zola, que está en Alianza. Y para el 2 de mayo, no el 1 de mayo, sino el 2 de mayo que soy, el 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós, que cuenta lo que pasó en España desde el motín de Aranjuez hasta que los madrileños se levantaron contra los franceses el 2 de mayo, que es lo que se celebra hoy. 19 de marzo entre el 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós en Alianza, y hoy traes uno más. Bueno, uno más, pero simplemente esto es novedad. Esto es novedad porque han dado el premio de la crítica, que para mí es el premio más importante, más prestigioso de la literatura, y se lo han dado a Tarántula, de Eduardo Alfón, que lo ha editado Libros del Asteroide, y bueno, simplemente yo creo que hay que leerlo, comentarlo y meterlo en la biblioteca. Esta novedad Tarántula de Eduardo Alfón, que está en Libros del Asteroide. Hoy son muchos libros, recuerden los oyentes, que para encontrar los libros que citamos, los de nuestros invitados, los que los oyentes nos donan para la biblioteca, tienen un buscador a su disposición en la biblioteca de Hoy por Hoy. Solo con que pongan el nombre del autor, una palabra que les suene del título que hemos dicho, ahí van a salir todas las referencias de nuestra biblioteca con todos los libros que ya tenemos ordenados y organizados. Y todos estos que acaba de decir Antonio, que son 5, más el libro de esta semana, que es Los ilusionistas, de Marcos Giral Torrente, publicado por Anagrama. Marcos, ¿la familia es de lo poco que nunca podemos elegir? Yo creo que es, sí, o sea, probablemente no de lo poco, sino casi lo único que no podemos elegir. Donde naces, si hubiese una posibilidad previa, me apuntaría. No porque la mía no me guste, pero bueno, a lo mejor por matizar algunas cosas. Por probar otras. Sí. Bueno, pues de literatura y de familia vamos a hablar mucho en los próximos minutos con Marcos Giral Torrente y con Antonio Martínez Asensio, pero antes, ya saben que tienen la posibilidad de llamarnos al 900-100-800 para donarnos ustedes también el libro que quieran, ese libro que les ha marcado, que quieren compartir con los oyentes de este programa. 900-100-800, llamen porque nosotros queremos leer los libros que nos proponen. Una pausa y entramos ya en Los ilusionistas. Hoy en mi ventana brilla el sol. La familia es el territorio de la memoria, memoria de sí misma y del mundo que la contiene, memoria en construcción y no siempre fiable, donde el amor y el conflicto confluyen. Dejarla totalmente de lado no es posible, vuelve en los sueños y en las pesadillas, nos proporciona los primeros rudimentos para descifrar la realidad, nos forma y deforma y, a poco que la escrutemos, nos confronta con el principal problema de la condición humana. ¿Somos realmente libres para trazar nuestro destino? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Como han podido escuchar, la familia, la propia, está muy presente en Los ilusionistas de Marcos Giral Torrente. Estamos ante una novela que es algo así como una disección familiar. Antonio, ¿por qué la has elegido, además de tu casi obsesión, voy a decir, por el autor? ¿Por qué has elegido esta novela como libro de la semana? Pues mira, yo creo que efectivamente es esa radiografía de cada uno de los 4 hijos que tuvo Gonzalo Torrente Ballester con su primera mujer, con Josefina, abuela del autor, pero es muy agradecer que es una novela sin sentimentalismos y sin nostalgia, ¿no? A veces en la primera parte parece casi un informe, ¿no? Y sin embargo es un libro muy emocionante y tiene un último capítulo dedicado a su madre que es extraordinario. A mí me parece que es un libro que está muy, muy bien. Dilo, brutal, ¿no? Brutal. Vale. Marcos, no es la primera vez que tus libros entran en el ámbito familiar, pero ¿tú dirías que esta es la gran novela sobre tu madre? Bueno, mi madre es un personaje fundamental en el libro, pero la novela la trasciende, ¿no? En el sentido de que intento abarcar, así como en Tiempo de vida, mi libro autobiográfico anterior me ceñía a la relación que había tenido con mi padre, y era casi una especie como de novela bizantina, porque se seguía un hilo cronológico, era sencilla de leer, sí, aunque profunda de sentimientos. En esta
dibujo toda una familia, ¿no? Con todos sus miembros y las distintas relaciones que se trazan entre ellos, ¿no? Mi madre es un personaje más, yo mismo lo soy, aunque aparezco más elípticamente, pero el tema es la familia en su conjunto. Lo que pasa es que no puedo evitar, evidente, que mi madre pues merece un capítulo especial, digamos, ¿no? ¿La chica de la portada es tu madre? La chica de la portada es mi madre en el año 65 en Sao Paulo. Sí. Qué será súper guapa, ¿eh? Sí, ella no le gusta nada esa foto porque dice que está muy fea, porque en realidad era una mañana que supongo que se levantó con legañas y mi padre le puso unos pantalones suyos de mi padre y le hizo esas fotos azarosamente, no están ni preparadas ni estaba maquillada para... Y están tus tíos y tu madre, por supuesto, que aparecen con iniciales, ¿no? Como una forma un poco de ocultarles, porque el nombre de tu madre no aparece nunca por ningún lado y tampoco se cita así muy expresamente a tu abuelo, que al final es el gran escritor Gonzalo Torrente Ballester, ¿no? ¿Por un afán un poco de ocultarles o por qué? Por un lado, yo siempre he tenido un problema con los nombres propios, porque me parece, en las novelas también de ficción me sucede, porque me parece que pueden alejar al lector. Lo cuento también en esa especie de prefacio, ¿no? Quiero decir que si un nombre te suena bonito o te remite a alguien que conociste que te cae bien, no hay problema, ¿no? Pero de pronto hay ciertos nombres que pueden ser una barrera con el lector y si yo puedo evitarlos, pues los evito, ¿no? Es más natural poner mi padre, mi hermano, mi no sé qué, ¿no? Y un poco va por ahí. Luego también hay por un condicionante de este libro, que es que para mí es la autopsia de una familia que es la mía. Si mi abuelo hubiese sido corredor de comercio y absolutamente anónimo, pues habría hecho lo mismo, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo manejas el que, por desgracia, mi familia no sea tan anónima? Ya hay unos personajes bueno, pues que tienen un lugar en la historia de la cultura en España. Entonces, bueno, pues no es que quisiera ocultarlo, porque aunque en algún momento, o sea, la única manera en la que aparece su nombre es cuando yo me autocito y saco necrológicas que escribí sobre ello, entonces ahí aparece el nombre real, ¿no? Fuera de las iniciales. Que llegué incluso a pensar en modificar esos textos para que no se viera el nombre. Lo que pasa es que ya era un poco delirante y me metía en demasiados laberintos, ¿no? Y entonces al final decidí esa combinación entre la inicial y no ocultar quiénes eran, porque al fin y al cabo también... Nuestra memoria, Marcos, no se puede desligar nunca de lo que es o ha sido nuestra familia. ¿Nos determina la familia? ¿Tú eres quien eres por esa familia? Absolutamente, sí. Yo creo, el libro reflexiona en torno a eso, es uno de los ejes vertebradores del libro. Y sí, no cabe duda, porque a veces lo he dicho o lo he escrito en otros lugares, que es que aunque te posiciones en contra de tu familia, aunque trates de hacerle la guerra a tu familia, aunque intentes ser exactamente lo contrario de lo que tu familia representa, en ese intento de ser lo contrario, tu familia ya te está condicionando. O sea, de manera que no hay escapatoria posible a la familia. A mí, de todas formas, hay una cosa que me apasiona, que cuentas. Bueno, yo creo que en esta familia, además, con el tema de los iniciales, todas las familias se pueden reconocer, pero también hay otra cosa común que a mí me ha encantado, que es que hablas también de lo que ignoras de ellos. Quiero decir que muchas veces no sabemos nada de nuestras familias, de nuestro padre, de nuestra madre, y al final también hay una investigación ahí de al final qué sabes, ¿no? Claro, porque en algún sitio también lo he escrito, no en este, que de alguna forma llegamos tarde a la vida de nuestros padres. Claro. O sea, por precoces que hayan sido nuestros padres a la hora de tenernos, han tenido una vida anterior. Y esa vida anterior el hijo la conoce por las historias que le hacen los padres. Y todos sabemos que esas historias son muchas veces aspiracionales y no tanto realistas, ¿no? Con lo cual, la primera rebeldía que surge en la vida de cualquiera es empezar a entender que todo eso que has oído o todo eso que te han contado no es necesariamente cierto. Hay quienes que se conforman con ello y hay otros que quieren averiguar, digamos, el relato verdadero, ¿no? Y si no hay una ruptura familiar, al final uno acaba aceptando, bueno, pues mira, es la familia. Y lo digo por la relación, por ejemplo, tuya, de tu relación mismo con tus tíos, uno marcado por la delincuencia, otro por la fantasía, incluso con tu abuelo. Al final uno acaba diciendo, bueno, pues que son mi familia. Sí, no cabe duda. O sea, yo creo que hay familias tan terribles donde no cabe la reconciliación, ¿no? Pero al fin y al cabo, las familias de la mayor parte de las personas pues no se diferencian gran cosa, en el sentido de que hay tinieblas, penumbras y hay luces y pequeños fogonazos, ¿no? Y hay edades del aprendizaje, la infancia, de la rebeldía contra ese aprendizaje, y luego hay edades de la reconciliación, ¿no?
Y al final es todo lo que queremos todos, ¿no? Es decir, queremos quedar en paz con nuestro pasado y queremos quedar en paz con los nuestros, ¿no? Con lo cual uno tiende, salvo que hayan sido verdaderos miserables, a intentar siempre hallar ese punto de unión, ¿no? Volver al origen, en cierto modo, ¿no? La fascinación. En esa familia hay dos presencias claves para entender la vida de los 4 hermanos, la abuela, Josefina Malvido, y el abuelo, Gonzalo Torrente Ballester. Sé que era liberal, progresista y católico pragmático observante de los ritos, que era escritor y persiguió la fama desde joven y que sufrió por no conseguirla hasta tardíamente, que hizo la guerra civil en el bando equivocado por confusas razones, entre las que lo ideológico pesó menos que los cálculos personales, que era inteligente, socarrón y un agudo conversador, pero muy poco resolutivo, perezoso y nada práctico, que el reconocimiento literario, cuando le llegó, socavó la arrogancia intelectual en la que su despecho se había embozado, que era descreído, que tendía a la autocompasión y a juzgar cualquier suceso por sus efectos sobre él, que era cariñoso, sentimental y fantasioso, que otorgaba al pasado casi tanta entidad como al presente en el que vivía, y que era tan irresponsable como para haber tenido 11 hijos de 2 mujeres, 4 de la primera y 7 de la segunda. Marcos, tu abuelo tuvo una infancia dura porque sus padres no se hablaban, tu abuela prácticamente no vio a su padre Marino, luego ellos se casan, tu abuelo y tu abuela se casan, pero viven casi siempre separados, ella en Galicia, él en Madrid. ¿Todos los personajes de esta novela, que al final es tu familia, están marcados por la ausencia? Sí, bueno, clarísimamente mi madre y sus 3 hermanos están marcados por muchas cosas, pero una de ellas determinante, marcados para bien y para mal, porque todo tiene 2 caras, ¿no? Pero una de las cosas que los marcó, yo creo, en su infancia fue que efectivamente ellos vivían en Galicia junto a su madre, mientras que su padre tenía una existencia fuera de Galicia, ¿no? De la que les informaba puntualmente por cartas. A mi abuela la escribía prácticamente todos los días y cada niño, que eran 4, recibía una carta además semanal. Y cuando volvía el padre a Galicia desde Madrid, pues que eran pocas veces, porque tenemos que pensar en una España en la que los trenes tardaban muchísimo en llegar a Galicia y que muy a menudo llegaban con retrasos de 10-11 horas, es decir, lo que vimos el otro día en el apagón era una constante en la España de la posguerra, ¿no? Entonces, claro, trasladarte de Madrid a Galicia en esos, pues no era tan fácil. Hoy en día las familias pueden vivir divididas porque los transportes han mejorado muchísimo, ¿no? Pero entonces, pues prácticamente se reunían 3 veces a la semana, al año, cuando tocaba, en Navidad, en Semana Santa y en verano. Y a veces no tanto. Había alguna Navidad, quiero decir, que ni siquiera se juntaron. Sí, ni siquiera se juntaron. Entonces eso en los niños, por mucho que ese padre llegaba cargado de regalos, por mucho que les escribiera, por mucho que de alguna forma estando fuera intentaba teledirigir la familia y dictar los médicos a los que debían ir, los colegios en los que debían ingresar, etcétera, pues no cabe duda de que era una ausencia rara, ¿no? Los niños de su entorno no vivían experiencias parecidas. Y sí, eso les marcó. Pero como venía cargado de cuentos, venía cargado de como un embaucador, de historias bonitas, de regalos, pues al mismo tiempo acrecentaba su fama, su personalidad atractiva, etcétera, ¿no? Pero la ausencia clave al final no es tanto la del abuelo, sino al revés, es la de la madre, ¿no? Cuando la madre muere tan joven, a sus 4 hijos les marca. Hay un momento de la novela que dices que es la gran herida, y tú dices, yo nací en una familia con esa herida, la herida de la muerte de la madre, ¿no? Sí, porque cualquier familia yo creo que sufre una ausencia repentina, ¿no? de alguien, sobre todo si hay niños todavía, o no tan niños, pero jóvenes en periodo de formación, pues eso sí que marca tremendamente, ¿no? La orfandad paterna o materna marca muchísimo, ¿no? Y es uno de esos elementos que tú efectivamente te puedes preguntar, ¿cómo habría sido mi vida de no morir mi madre? ¿O cómo habría sido mi vida de no morir mi padre? Si tu padre muere cuando tienes 39 años, como era mi caso, mi vida habría sido la que ha sido. Pero si muere en un periodo diferente, pues las cosas se pueden resituar de diferente manera, entrar otros actores en el escenario, hay cambios, no cabe duda, sí.
Hay la primera parte de la novela que se centra sobre todo en el intercambio de correspondencia en todo este tiempo que estuvieron separados, que como tú dices fue mucho, porque incluso en algunas navidades lo estuvieron, entre tu abuelo Gonzalo y tu abuela Josefina, y ahí él le hace exigencias en esas cartas, y eso que no son textuales, porque tú lo haces adrede, no quieres que sea la textualidad de la carta, pero bueno, cuentas cómo él le hace a ella exigencias del tipo de cómo tiene que vestirse, cómo tiene que comportarse en público. Luego el interés que manifiesta en verla, sobre todo por poder mantener sexo con ella. ¿A ti la lectura de estas cartas te ha impactado? Me impactó mucho cuando las leí, porque las leí por primera vez recién muerto mi abuelo, no la totalidad, sino un grupo de cartas que teníamos. Luego resulta que había más lotes y que nos fueron llegando cuando se fue solucionando el asunto testamentario de mi abuelo. Me impactó muchísimo, me impactó por descubrir una faceta muy sensual de la relación de ellos, que realmente es omnipresente en las cartas. Es decir, no es solamente que él la requiera a ella sexualmente y lleguen incluso a quedar en Zamora, que está a medio camino de Galicia y de Madrid, para tener un encuentro sexual, sino que ella también se presta a eso. Quiero decir que son dos cuerpos anhelantes que verdaderamente se quieren y se desean. Me impactó por eso. También me impactó porque en las cartas pues mi abuelo le cuenta la vida que hace en Madrid, le cuenta sus dudas literarias, aflora la España de la época, o sea que son unas cartas muy interesantes y que merecerían ser publicadas por sí mismas. Y de hecho, perdón, Antonio, ¿te cuadró al leer estas cartas después de la muerte de tu abuelo? ¿Te cuadró con la imagen que tú tenías de él? Y no solo por esta parte sexual que decíamos, sino por esa parte un poco también autoritaria. Sí, pero en definitiva esa parte autoritaria lo que hace es revelar un poco su inseguridad, ¿no? O sea, yo creo que hemos hablado antes del desclasamiento y de... yo creo que él no es que fuera una revista, pero un gallego que llega a Madrid y que intenta hacer carrera literaria y que se mezclan en la vida cultural de la época, que significaba pues ir a estrenos en el teatro, ir a los toros, a conferencias de Ortega, etc., donde pululaba un público a veces genuinamente intelectual, de compañeros de generación o de otras generaciones, y a veces un público más sospechoso de social y medio aristocrático rancio, etcétera, ¿no? Y en esos comentarios mi abuelo lo que hacía era revelar su inseguridad, ¿no? O sea, él no quería quedar como el provinciano paleto, ¿no? Sí. Y entonces él pudo mestizarse. De hecho, los primeros tiempos en Madrid se transfiguró un poco en dandy, ¿no? Sí. Pero claro, tras vivir mucho él en Madrid, solo, con esa libertad de su soledad, las visitas de Josefina le podían preocupar porque Josefina no estaba tan entrenada, ¿no? para mimetizarse social, con ese ambiente y en esa vida social. Y entonces le dictaba por carta cómo quería que se vistiera y cómo quería que hablara, etcétera. Y luego a Torrente Ballester le recordamos como un gran escritor, pero bueno, es un éxito que le llegó muy tarde, ¿no? Le llegó como novelista muy tarde, sí. Es decir, ya desde los años finales de los 40... es un personaje respetado en el Madrid cultural de la época, pero respetado fundamentalmente porque se gana fama de crítico teatral muy estricto, ¿no? Ejerce la crítica de teatro y luego también tiene una columna en Radio Nacional semanal de actualidad política, de actualidad cultural, y pasa por ser un intelectual, pues eso, serio y con la cabeza inamueblada, culto, pero muy estricto. Pero su obra, sin embargo, no se vende, se desdeña, se puede decir, ¿no? Sí. Y conseguir ser un novelista reconocido, pues no lo consigue hasta muy tarde. O sea, sí, por ejemplo, pues le dan la beca March cuando escribe Los gozos y las sombras, pone muchas esperanzas en el Don Juan, pero pincha. O sea, han sido siempre experiencias, las primeras novelísticas, comercialmente de éxito muy limitado, ¿no? Y eso le amargaba un poco. O sea, yo creo que él desde muy pronto tenía la sensación de que estaba llamado a más. Las infancias son muy importantes, para bien o para mal, y también la infancia de Marcos. Durante la larga época en que mi padre no tuvo una presencia asidua en mi vida, yo buscaba padres postizos con quienes aprender a ser un hombre. Por fortuna, no me faltaban modelos. Mi madre, carismática como era, tenía suficientes amigos que poseían su mismo don. De uno, un escritor exquisito, copié su incisiva manera de bromear.
De otro, un diletante, heredé el modo de mover las manos y de acariciarme el mentón. De otro, un dandy, tomé cierta manera de estirar las sílabas para ironizar. Así trataba de fortalecerme a esa edad difícil en que la infancia es un recuerdo que se aleja, pero aún no sabemos comportarnos como adultos. Y luego está, Marcos, el episodio de la herencia, que hubo el problema que hubo entre las dos familias de Gonzalo Torrente Ballester. No vamos a entrar en eso, pero en ese momento salen todos los problemas del pasado, porque leyéndolo da la sensación de que ese momento aparentemente material, uno podría pensar, mira qué materialistas son, ¿no? Detrás del dinero, yo creo que hay mucho de sentimiento. Totalmente, sí. O sea, a veces el dinero no hace... Quiero decir, a veces las peleas en torno al dinero ocultan otros tipos de dinero, ¿no? Otros tipos de problemas. Y bueno, cuando ese asunto surge en las familias es terrible, porque se producen batallas campales muy considerables que vienen cargadas efectivamente por una carga mucho más remota, más larga, ¿no? Todo eso que ha estado larvado, que se ha ido percibiendo, pero acerca de lo que se ha querido callar, que se ha preferido guardar por la convivencia, o que eran intuiciones pero no certezas. De pronto, si resulta que en algo como una herencia un grupo se siente discriminado o maltratado, pues claro, carga las armas no solamente con ese hecho de su discriminación en el asunto económico, sino que la carga con todo, va por todas, ¿no? Y los otros igual. Claro. Hay un momento que dices en el libro, el pasado se deshace al alejarse, se embellece o se afea, que eso también tiene que ver con la idea de haber idealizado a lo mejor al padre y luego a través de cosas como estas, pues de repente darte cuenta de la realidad, ¿no? Eso sin duda, pero también somos una cadena de eslabones que es inevitable que vivamos en los más cercanos a allí donde estamos instalados. Entonces, cuando eres niño, pequeño, tus eslabones son solamente tus padres, tus abuelos, y si te han contado de ellos, tus bisabuelos. Cuando ya tú mismo te conviertes en padre y empiezas a avanzar por la vida a tus 40, a tus 50 y demás, los eslabones importantes son los de tu hijo, y piensas en el futuro y tu pensamiento se transforma en más esperanzado y en querer mejorar y romper con lo... Estás menos condicionado, sí, ¿no? Marcos dice en la novela, como varón, has tenido la suerte de crecer en estrecha intimidad con una mujer, y estas son las razones por las que a Marcos Giralt Torrente le gusta su madre. Me gusta mi madre, su ligereza, su brillo, su buen humor, el efecto que causa en los otros, su capacidad para detectar el detalle discordante, descontextualizarlo y alcanzar cimas inesperadas. A los engreídos, a los fatuos, a los petulantes, a los petimetres los despacha rápido en cuanto identifica la costumbre, el alfiler de corbata o el defecto de carácter reveladores de su condición. A veces el menosprecio responde a una ofensa previa, un vecino mal encarado, alguien a quien tenga enfilado, pero incluso en esos casos, lo normal es que su chanza sea ligera, alegre, risueña. Mi madre no es ácida, tiene una mirada aguda, pero salvo excepciones, no se regodea. Eso lo hacen quienes se saben derrotados, y ella no es derrotista. Es optimista y generosa, nunca duda de que saldrá pronto el sol, ni aunque los días de tormenta se acumulen. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ocurría que yo pertenecía a la estirpe de los vencidos, y no solo había crecido con relatos sesgados, sino que uno de los motores que me impulsaban era la revancha. Descubrirlo me impidió avanzar. Quería escribir de cómo el pasado modela el presente y de cómo el presente hace lo propio con el pasado. La historia de una ausencia, de la huella que alguien deja cuando desaparece y de las traiciones y usurpaciones que los vivos cometen contra los muertos. Sin embargo, gran parte de mi inspiración estaba contaminada, y sobre el miedo a caer en el maniqueísmo se sobrepuso otro igual de acuciante, el de intentar neutralizarlo, exigiéndome una objetividad que podría causar dolor a quienes no quería dañar. Yo pertenecía a la estirpe de los vencidos. Marcos Giralt Torrente, en este fragmento casi final del libro Los ilusionistas, vuelve al dolor de la primera familia de Gonzalo Torrente Ballester, la de su madre y sus tíos, la que más sufrió de sus ausencias, la última, la herencia más sentimental. Marcos, ¿el tiempo cura heridas o el dolor que heredas de los tuyos, de la familia, mantiene viva la llama de la revancha?
El tiempo cura heridas, no siempre, porque hay heridas que no se curan, pero la mayoría de ellas el tiempo ayuda por lo menos a relativizarlas, ¿no? A medida que avanzamos en el tiempo y que se meten otras historias, pues sí, las relativiza. Por ejemplo, para mí, indudablemente, pues no cabe duda de que cuando eres hijo, solo hijo, y tienes quejas o hay problemas, crisis en tu entorno familiar, las vives mucho más intensamente que si luego tú devienes en padre, que es ese hijo nuevo el que realmente acapara el centro de atención, y todo el pasado pues lo coges en la medida en la que puede ser un equipaje valioso para tu hijo. Bueno, eso de hecho lo dices en el libro. El libro, de hecho, al final terminas claro, diciendo que toda esta historia del pasado, al final tú la escribes para que la conozca tu hijo y para tu hijo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, sí, yo creo que dependiendo del estado en el que estés en la vida, pues la manera de juzgar nuestro pasado, nuestro entorno es muy diferente, ¿no? ¿Qué sabe tu madre de este libro? Mi madre, que solo tiene un hijo, que soy yo, y que le importo mucho yo, naturalmente, mi carrera de escritor, y yo soy bastante inseguro, la utilizo siempre como una de mis primeras lectoras. Sí. Y siempre le paso los manuscritos, casi incluso cuando están inconclusos, o sea, en momentos de que no sé por dónde tirar y tal, le enseño mis manuscritos. No se lo he enseñado hasta el final, porque el capítulo más problemático era el de ella, precisamente, que es el último, ¿no? Sí. Entonces no podía dárselo inconcluso, porque evidentemente iba a haber un retrato de ella, porque lo ha habido de todos los demás personajes, tenía que haberlo. Entonces, pero ese retrato me costaba como encararlo, y naturalmente tenía que ser el último, y hasta que no lo tuve, pues no fui capaz de enseñárselo, y lo leyó. Y creo que se sintió agradecida. Encontró que el relato era... se me ha ido la... No te preocupes. Sigue hablando. Que eso es que se le debe haber caído... Se encontró reconocida en el relato, digamos, ¿no? Que era un relato amable. Se me ha caído, es que se le han desconectado los auriculares. Yo lo escucho perfectamente, lo que pasa que él no me escucha a mí mientras Asensio te escucho. Ahora ya está, vale. Qué torpeza. No, es que tu pregunta me ha puesto un poco nervioso, claro, porque además mi madre ahora está en el hospital, que se rompió el otro día la cabeza, pero está bien, y está escuchándome, ¿no? Y entonces me pregunta si me pongo nervioso y desenchufo todo. Y ahora resulta que cuando yo te he preguntado por tu madre ha sido justo el momento en el que te has puesto nervioso. Exacto. Mira, vamos a dejar los nervios un momento aparte, porque además de quedarnos nosotros ya con Los ilusionistas de Marcos Giral Torrente para nuestra biblioteca, los invitados siempre tienen que donarnos un par de libros también para que acompañen al suyo propio. Marcos, los dos libros que tú nos donas, ¿cuáles son? ¿El primero? Bueno, cuando Antonio me contó que tenía que elegir dos libros, me pareció natural elegir libros que tenían relación con el mío y en los que yo pensé de alguna forma cuando estaba escribiendo. El primero de ellos es Flores en la nieve de Gregor von Retzori. Gregor von Retzori es un escritor de lengua alemana que nació en los arrabales, digamos en la periferia del antiguo imperio austrohúngaro, en Rumanía, cuando el imperio austrohúngaro estaba ya extinto prácticamente. Él nació en 1904 y creo que el imperio desapareció 10 años después. Y tuvo una existencia de apátrida, habitante de un país que luego fue Rumanía, donde la lengua oficial era el rumano y no el alemán. Terminó viviendo vivió en Berlín. Hay un libro muy conocido que no es de mis preferidos, que se llama Memorias de un antisemita, sobre su experiencia berlinesa, y el devenir de su vida le acabó llevando a Italia, donde acabó viviendo con una galerista entonces muy célebre y aristócrata que se llamaba Beatrice Corte della Monte, que tenía una galería muy sofisticada de arte en Milán. Y entonces este libro es un poco un libro de memorias infantiles que está estructurado sobre 4 personajes que fueron importantes en su infancia. Es un libro muy crepuscular, como todos los libros que son sobre el imperio austrohúngaro. Estos personajes, que son su madre, su padre, su hermana y una vieja tata, pues él los trata en retratos como de 40 páginas cada uno, más o menos, y los trata individualizadamente, pero te remiten a eso, al crepúsculo
del Imperio Austrohúngaro. Es un libro fantástico, probablemente mi preferido de los de von Renzori. Flores en la nieve, primer libro que nos dona Marcos, Flores en la nieve, de Gregory von Renzori, que está en Anagrama. ¿Y otro? Y luego Los extraños, de Vicente Valero, que es un libro muchísimo más reciente. Vicente Valero es un escritor de mi generación, yo creo. No sé si es un poco mayor o un poco menor que yo. Un escritor muy exquisito. Y en este libro trata sobre personajes también de su familia. No personajes muy directos, no son hermanos ni primos, pero son personajes sobre los que él... Todas las familias tienen como cuentos, y en esos cuentos a menudo aparecen personajes un poco extraños o extravagantes o excéntricos que, digamos, se salen del mapa familiar, ¿no? Y estos extraños de Vicente Valero tienen esa condición, ¿no? Son extraños dentro de su entorno, y él los trata también, hace retratos de cada uno de ellos. Lo que pasa es que ahí sí se va tejiendo como una historia, que es la historia de la propia familia Valero. Valero tiene además una condición que lo singulariza, que es ibicenco, es un isleño, y eso también es importante a la hora de elegir las islas. Suelen ser sociedades muy cerradas, donde aquel que destaca es probablemente más señalado o más sospechoso, mirado con más suspicacia que en otros lugares. Y estos personajes familiares de Valero, que son periféricos dentro de la familia, pues esa condición de extraños los lleva también a salir de la isla, ¿no? O sea, y que su leyenda pues se frague fuera de la isla, y al Valero niño, al Valero joven, pues le llegue por medio de historias, ¿no? Y pues es un libro muy notable también. Los extraños de Vicente Valero, que está en Periférica, los dos libros que nos dona Marcos Giral Torrente. Vamos con las novedades que también van a entrar hoy en nuestra biblioteca. Hoy el empleado es el empleado suplente. Sí, estoy de interino. Estás de interino. Venga, pues novedades. Vamos con dos. Una es Locas, volumen 1 de Jaime Hernández, editado por La Cúpula. El extracto de la historia tiene que ver con los 80, con un personaje que se llama Maggie Chascarrillo, una joven mexicano-americana que conecta con el punk de la época, como revulsivo además al rock musto y anquilosado de los 80, para vivir desde la anarquía, la vitalidad y el idealismo de toda la movida hardcore de aquella época, conociendo a un segundo personaje que es Huppie Grass, otra punky antiautoritaria, y entre ellas va a establecerse una relación temperamental y tumultuosa que recorre todo el relato. Este es el argumento, pero es que es delicioso. Es una novela gráfica de este Jaime Hernández, que es el hermano de Beto Hernández, que es otro monstruo de la novela gráfica, es el autor de Palomar, un tipo que nació en California en 1959, de ascendencia mexicana, y es absolutamente delicioso este libro de novela gráfica. Locas, volumen 1 de Jaime Hernández, que está editado por La Cúpula. ¿Y hay alguna otra novedad? Sí, es en libros Zorro Rojo, se titula En el bosque de Ana María Matute, con ilustraciones de Elena Odriozola. El bosque era el lugar en el que me gustaba escapar en mi niñez y en mi adolescencia. Aquel era mi lugar. Ese es el inicio de este singular relato, que es un texto de fabulación y poesía extraído precisamente del discurso que la escritora catalana pronunció en 1996 con motivo de su ingreso en la Real Academia Española de la Lengua. Y este libro tiene una cosa extraordinaria, o lo más extraordinario de este libro es la edición de Libros del Zorro Rojo. Es una cajita maravillosa que se abre, y en un lado hay unas cartas enormes que ilustran lo que nos cuentan en ese pequeño relato que viene como en una separata independiente, que es en una letra gordísima, que es este discurso, ese trozo del discurso de Ana María Matute. Es un libro maravilloso para regalar, preciosamente editado, y que yo creo que todo el mundo tiene que echarle una ojeada. En el bosque, de Ana María Matute, libros Zorro Rojo. Vamos con los oyentes, a ver cuáles son las donaciones de esta mañana de puente para muchos. Aitor desde Bilbao, muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. A ver, Aitor, Bueno, ¿qué libro nos donas tú? pues hoy la cosa va de bandoleros y asaltantes de caminos. Yo os quería hablar de un libro que es el segundo más leído de todos los tiempos en Ecuador, Polvo y ceniza, de Eliezer Cárdenas. Y me preguntaba tu compañera, que no existen aquí ediciones en España. Digo, por supuesto, salvo que vayáis a Alfaguara en el año 2009, uno de los tomos dedicados a este compendio. Ah, vale. Y narra la vida y muerte de Nahum Briones, que es el Robin Hood ecuatoriano, pues como lo ha sido en Aragón Mariano Gavín Suñén, el Cucaracha, ¿verdad? Ese que habitaba Polos Monegros con el trabuco al hombro. Y es muy bonito, muy bonito. Yo lo recomiendo, va en la línea de Antonio Cornal de Árida, ¿eh? Es en España, si le conocéis.
Pues Polvo y ceniza, de Eliezer Cárdenas. ¿Conocías tú, Antonio? No lo conocía, la verdad, esta obra, pero notable, Pues hay que buscarla. Hay que buscarla y es la que nos quedamos nosotros para nuestra biblioteca. Aitor, gracias. A ti. Y Paqui, desde Alcalá, muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué alegría! ¡Qué bien escucharte aquí en voz al teléfono! A ver, Paqui, bueno, muy cuéntanos. emocionada. Primera Cuéntanos. vez que participo en esto. Cuéntanos. Paul Auster, El Palacio de la Luna, me ha impresionado muchísimo y si tengo que resumir algo me quedo con lo que pone por detrás, que me parece un resumen. Es un magnífico retrato del alma secreta del hombre urbano. Es una novela que no puedes parar de leerla en cuanto que, seguro que tú la has leído, Sí. en cuanto que empiezas a ¿Y leer... la has leído hace mucho o hace poco? No, la he releído hace poco. La he releído porque el libro lo tengo comprado, ahora no trabajo, y lo tengo comprado de otro tiempo donde me compraba cosas para cuando tuviera tiempo, ¿no? Pero luego la vida es tan... Aquello que cuando tienes tiempo ya estás viejo, torpe, ya los que... Una odisea. Y seguro que además en la relectura con tiempo se descubren cosas que en la primera lectura no se habían descubierto. Claro. Completamente. Y si tengo que hablar de un segundo libro, otro que he leído recientemente, anterior a este, es Estambul, de Pamuk. Me ha parecido precioso. Nos vamos a quedar con el de Paul Auster, El Palacio de la Luna. Paqui, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego. Ángel, como todo Paul Auster, claro, en España, en anagrama. En anagrama. Todo Paul Auster en anagrama, El Palacio de la Luna, que es la donación que nos hace Paqui. Pascual Donate, el de los libros abandonados, el que rescata libros entre las montañas que hay en la redacción de la cadena SER, aunque a lo mejor han bajado un poco las montañas después del apagón del lunes, que la gente no tenía tele ni este tipo de cosas. A lo mejor a la gente le dio por leer y rescató libros. No te ¿Qué has creas, rescatado tú? Aún quedaban cositas, ¿eh? Mira, ¿Sí? traigo Casa de Nadie, de Laureano Debat, publicado por la editorial Candaya. Debat es un escritor argentino y cuenta en primera persona su llegada a Barcelona hace una década. El buen hombre alquila una habitación en el barrio de l'Eixample con vistas al patio de un convento de monjas y sus compañeras de piso son una madre y una hija más majas que las pesetas, pero muy pronto descubre que ambas ejercen la prostitución en la misma casa. Y el libro es un relato de la convivencia y de la amistad con estas dos compañeras de piso y también una ventanita abierta a los secretos del mundo de la prostitución. Vale, pues repites el título y el autor. Casa de Nadie, de Laureano Debat, publicado por la editorial Candaya. Buenísimo libro. Buenísimo, tú te lo has leído. Nunca entiendo por qué abandonan estos libros, de verdad, me resulta incomprensible. Mira, es el misterio del por qué uno entra en una librería y coge un libro, a no ser que tenga la reseña, o ahora, por ejemplo, todos aquellos que van a ir ahora a la librería a comprar Los ilusionistas de Marcos Giral Torrente, porque estamos aquí hablando de él, pero es el misterio del por qué escogemos un libro a veces del que no sabemos nada o por qué lo abandonamos sin saber nada. No, Ángel, no lo hemos dicho, pero el libro de Marcos Giral Torrente sale el miércoles que viene. Entonces hay que reservarlo, hay que ir a la librería para reservarlo, Vale. pero se publica el miércoles pero 7. pueden ir yendo a la cola. Pueden ir yendo a la cola, efectivamente, hacer cola. Es que Sí. no dudo que va a haber Sí. cola. Después del programa de hoy, Marcos, no dudo que va a haber cola de gente esperando la salida del libro. Gracias. Antonio, ¿y en un libro una hora? Pues en un libro una hora esta semana tenemos La gata de Colette, que es maravillosa. Es un triángulo entre una pareja recién casada y la gata del marido que compite por el amor. Y es también una historia sobre el paso de la juventud a la madurez y una crítica a la burguesía francesa. Un librazo. La gata de Colette en un libro una hora. Marcos Giral Torrente, ha sido un gusto leer tu libro y hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángeles, gracias a Antonio, gracias a todo el equipo y gracias porque no ha pasado inadvertido que las músicas que habéis elegido, Garota de Ipanema, Por qué te vas o Tintarera de Luna, son músicas citadas en el libro. Pues ahí está Muchas gracias. el trabajo de Pepe Rubio. Muchísimas gracias, Marcos. Un beso. Un beso. Antonio, hasta la semana que viene. Ángels. Adiós. She's on her way. Su disposición el 900-100-800 para que nos llamen, para que nos pidan la canción que quieran y nos cuenten una anécdota, algo divertido, algo que pasó mientras escuchaban o cuando conocieron por primera vez la canción que quieren escuchar y compartir ahora con nosotros. 900-100-800. Llegan las historias musicales con Fernando Neira. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Nuestras historias musicales de hoy son un poquito diferentes. Ya está Fernando Neira preparado en el estudio, pero vamos a tardar un poquito en saludarle porque
Y ahora lo entenderán. Lo que no cambia es que les esperamos, como cada viernes en el 900-100-800. Ya saben cómo va esto. Ustedes nos piden una canción. Nosotros les pedimos a cambio una historia que sea emocionante, que sea alegre, que ponga los pelos de punta y que dibuje una sonrisa en la cara, que estamos a viernes lluvioso en buena parte de España. 900-100-800. Y les decía que tenemos una sección diferente porque hoy queremos hacer un homenaje especial. El pasado 14 de abril se cumplieron 50 años del estreno del Patio, del emblemático álbum debut de Triana, y para celebrarlo se ha publicado una reedición de ese LP supervisado por el único miembro vivo del grupo, Eduardo Rodríguez Rodway, y nuestro compañero Severino Donate ha estado en su casa y ha podido hablar con él. Esto es la primera guitarra española esta, que es una eléctrica, la primera que se fabricaban en Valencia, precisamente. La casa de Eduardo Rodríguez Rodway está en los Caños de Meca, Cádiz, entre los Pinares de la Breña y el Cabo de Trafalgar. Era del cantante. El techado del porche es de madera. Las paredes están decoradas con fotografías familiares, macetas, espejos. El porche da una pradera de césped salpicada de cipreses, yucas, un ave del paraíso gigante y una palmera. Y mira el carnero. Rita, la perra, viene y va hacia la puerta cuando escucha ruidos. Esto lo tienen muchos músicos. Sobre la mesa en torno a la que charlamos hay unos vasos de cerveza, el último recopilatorio discográfico, Eternos Triana, y un ejemplar de A través del aire, que Eduardo ha escrito junto a Pablo Selma, que también nos acompañará durante las horas que compartamos hablando de música. Venga, dale ahí. Sí, ya estoy grabando. Ah, que ya estás grabando. Sí. Bueno, pues... A finales de la década de los 60 y con apenas 22 años, Eduardo Rodríguez Rodway ya triunfa con Los Payos. Bueno, era una música más comercial. Viajamos por el mundo, fue un éxito internacional, María Isabel. Durante esa etapa coincide en el escenario con el batería Juan José Palacios Tele, contratado ocasionalmente para acompañar a Los Payos en algunas galas. Y también conoce a Jesús de la Rosa. Porque estando con Los Payos, con Íñigo, se María Íñigo. Fue durante la grabación de un programa para Televisión Española en Sevilla. Antes de salir a escena se le acercó un chaval. Y se me presenta y era Jesús de la Rosa. Y me dice, Eduardo, ¿me puedes dejar la guitarra que quiero enseñarte un par de temas que tengo a ver qué te parecen? Empezó a cantar. Digo, hostia, este tío es buenísimo. Eduardo le dijo a Jesús que si algún día iba a Madrid, hiciera por verlo. Al tiempo aparece Jesús de la Rosa conmigo. Pero no nos adelantemos. No mires hacia atrás. Eduardo disfrutaba del éxito en Los Payos, que no duró mucho. 4 o 5 años. La aventura se truncó el día en que policías de paisanos se presentaron en su casa. A comisaría. De allí a Carabanchel y de Carabanchel tardé 3 meses en salir. Por fumarme porro me meten en la cárcel. Me destrozan absolutamente mi carrera. Al salir de la cárcel, tras un breve paso por Torremolinos, Eduardo vuelve a Madrid y forma parte de un nuevo proyecto, el Grupo Tabaca. Era un grupo de voces así, estilo Crosby, estilo Nash. Muy pronto surgen las desavenencias y uno de los integrantes deja el grupo. Sí, el Carlos Atia, que ya... Pero Tabaca se había comprometido con la discográfica a grabar un segundo single. Yo tenía compromiso. Buscaban un nuevo componente para completar el grupo. Por mediación de Rafael Marinelli, Jesús de la Rosa se presenta en el piso que Eduardo tiene en la calle San Nazario, en Madrid. Empezamos a charlar, cogemos guitarras y ya empieza a desgranar temas que ya tenía hecho Jesús de la Rosa de Sevilla, y en ese momento di con la tecla. Eduardo decidió grabarlo en un magnetófono. Grabé allí mismo, en el primer encuentro con Jesús, con Magay. Sí, porque es que lo vi. Fui visionario en ese aspecto. Y ya evidentemente fraguo Triana, porque era lo que yo estaba buscando. Un tipo genial. Jesús de la Rosa ya llegaba con currículum. En 1970 había formado parte de Nuevos Tiempos, donde coincidió con algunos de los músicos que también darían cuerpo a eso que se llamaría rock andaluz. Jesús también había formado parte de Los Ceros, Los Crais, incluso de Los Bravos, que intentaban reinventarse. Pero volvamos al piso de San Nazario. Y entonces... Era el año 1973. Entra Jesús, sustituyendo a Carlos. Triana de momento solo era un pálpito, una intención, y antes había que acabar el trabajo en Tabaca. Y bueno, pues grabamos un single.
Aquel single fue el último servicio de Tabaca. Jesús y Eduardo empiezan en solitario un proyecto que no se sabía a dónde llegaría y que pretendía mezclar rock con flamenco. Pues ten en cuenta que éramos rockeros y flamencos los tres, ¿no? Que ya lo hicieron anteriormente gente como Smash, también otro como el guitarrista este que tocó en Estados Unidos con Jeff Beck, Sabicas. Hay una evolución. Primero de dar el salto, ¿no? De lo yeye a lo progresivo. Y dentro de lo progresivo pues se acude a la fusión. Y ya la música que te encuentras en los años 70 es mucho más comprometida, ¿no? Los comienzos fueron difíciles. Eduardo vendió su piso y alquiló un chalet con garaje en la calle Sura de Madrid, donde improvisó un estudio de ensayo. Abajo una moqueta barata. Y después por las paredes cartones de goma. En ese garaje Jesús y Eduardo comienzan a probar sonidos y letras con solo una guitarra y un teclado. Pero necesitan un batería. Jesús apuesta por Antonio Moreno, Tacita, Eduardo por Juan José Palacios, el Tele. Eran baterías artistas. Hay baterías que son buenos músicos pero no son artistas, por ejemplo, ¿no? El Tele tenía las características que yo buscaba también, por eso lo llamé. De los tres, solo Jesús de la Rosa ha pasado por el conservatorio. Sí, Jesús estudió un poco, sabía un poquito más, pero vamos, el Tele empezó a tocar con lata de sardinas. Yo he tocado con 40 profesores y yo no leo una partitura. Claro. Pero la base total y la estructura del edificio musical estaba en nuestras mentes y demás. Muy bien. Vamos. Pero claro, tú ten en cuenta que estando un año entero prácticamente en el garaje, un año entero machacándose y preparando los temas. Están muy meditados y muy montados durante todo ese primer año. El 30 de mayo de 1974, el grupo fue registrado con el nombre de Triana en una oficina de la propiedad industrial. Era una propuesta de Tele a imitación del grupo Chicago. También decidieron autofinanciar la grabación de su primer single en los estudios Quirios, gracias a la mediación de Teddy Bautista. Habló con el director del estudio y le digo, oye, que mira, que para pagarte de momento te puedo firmar 3 letras de 30, 60 y 90. Para la grabación, Teddy también les prestó los sintetizadores Moog y Mellotron que usaría Jesús de la Rosa. Que iba a Inglaterra y se los traía y tal. Y se sumaron 2 músicos invitados que terminaron de completar el sonido del grupo. Como era Manolo Rosa al bajo, un gran bajista sevillano, y Antonio García Pérez de Diego, tocador de guitarra eléctrica. Espléndido con esos solos que hizo tan maravillosos. Los 2 temas que aparecen en aquel single serán Bulería 5x8, Recuerdo de una noche, y Luminosa mañana. Eduardo era el que tenía más experiencia en el trato con las discográficas. Y ahí he metido muchos ganallas. Recorrió distintas compañías, pero todas lo rechazaban. El señor de Pavo me dice que vosotros estáis como en la montaña, tenéis que bajar al valle. Digo, no, el valle ya ha estado, compadre. Total, que me rechaza. Hasta que la grabación llegó a Gonzalo García Pelayo. Gonzalo acababa de poner en marcha Gong dentro de Moviplay, un sello que apostaba por nuevos grupos y nuevos sonidos. Se grabó mucha música que las compañías tradicionales no la querían. Es que dejaban hacer, es que precisamente lo que destaca el sello es que dejaban hacer. Y se grabó sin filtro. Claro, hay que decirlo también, aquello fue un completo agujero. Y se salvó de la quema Triana realmente. Aquel otoño de 1974, Gong publica el primer single de Triana. El 10 de noviembre de ese año actúan en directo en el Gran Musical de la cadena SER, conducido por Pepe Domingo Castaño. Presentación oficial a toda España y lanzamiento por parte de los jóvenes para un grupo con un gran sonido, un grupo de rock a la española, como debe hacerse. Con vosotros en directo están Triana. La compañía decide apostar por Triana y pone el dinero para grabar su primer álbum. La verdad es que nos lo pasamos grabando acojonantemente bien, ¿no? Y escuchar la obra una vez hecha, ¡pah! Eso te infla. El recibimiento no fue el esperado. Costó
mucho porque, claro, hubo negacionismo por parte de la prensa. La primera liquidación con la compañía fue desoladora. Habían vendido 19 discos. 19 o 20 en la primera liquidación. Digo, joder, esta gente cuando se van a enterar, decíamos nosotros. Y me dice Jesús, se van a enterar dentro de 40 años, ya verás, hostia. Triana publicaría otros 5 álbumes de estudio. El último llegó el día, en 1983. Bueno, ¿habéis venido a San Sebastián? En el otoño de aquel año, Triana se desplazó a San Sebastián y participó en un concierto benéfico para paliar los efectos de las riadas en el País Vasco. Grabación de Euskal Telebista. Preguntaron si podíamos venir y tal, y nosotros hemos encantado De regreso a Madrid, Jesús de la Rosa sufrió un accidente en carretera. Murió un día después, el 14 de octubre de 1983. Bueno, fue un golpe muy duro en mi vida. Cogí una depresión fuerte. Solamente me salvó mi familia y la música. Hice 2 discos compuestos, escrito, dirigido, cantado, producido, y entendí que había terminado mi tiempo en la música. Quería ser un hombre nuevo y feliz. Y entonces en ese momento me vine a Cádiz, aquí a Los Caños de Meca, en el cual me siento muy feliz y encontré mi sitio para dejar mi hueso en esta tierra magnífica. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Y después del recorrido que hemos realizado de la mano de Severino Donate por los momentos fundacionales de Triana con la publicación del Patio hace ahora exactamente 50 años, Fernando Neira nos propuso hacer una radiografía sonora de lo que sucedía en España por aquel entonces. Neira, buenos días. Muy buenos días, Ángels. Antes de ir a ello, recordar a los oyentes, 900-100-800, que ya saben que queremos conocer también sus historias musicales, que nos pidan qué canción quieren escuchar y nos cuenten qué historia, qué anécdota hay detrás de esa canción. 900-100-800. Y ahora vamos, Neira, a lo que tú propones, claro, que es hacer un repaso de lo que sonaba en este país hace justo medio siglo, mientras los 3 integrantes de Triana grababan y publicaban aquel primer álbum que sería absolutamente decisivo. A ver, es que 1975 es un año en el que pasaron cositas en este país. Fue un año, desde luego... Pues sí, bastante. En el 75 bastante. Sí, bastante. Nos estábamos a punto de quitar una importante y pesada losa de encima. Era un momento de efervescencia creativa, desde luego un hervidero cultural. Y Triana, por lo pronto, no estaban solos en lo suyo, porque también en Sevilla surgió un quinteto más efímero, también muy osado, innovador, y que supo bucear en esas intersecciones, digamos, entre lo musical andaluz y los sonidos eléctricos de la modernidad. Nos legaron un solo disco, pero ese disco aparece siempre en todas las clasificaciones con lo mejor de la historia de nuestra música. Se llamaban Goma. Goma, que yo no tenía en el radar, con mucho parecido con Triana, con esos aires andaluces que son evidentes. Pero ¿quiénes eran estos Goma? Pues mira, al frente estaba Antonio Samuel, el batería, que él provenía de Smash, de otra banda absolutamente seminal y pionera, andaluza, avanzada. Junto a Antonio estaba el saxofonista Pepe Sánchez. Él había sido compañero de Gonzalo García Pelayo en la banda Gong a finales de los 60, y Goma crearon este sonido que estáis escuchando, que es a la vez andaluz y progresivo. Los llamaban a veces los King Crimson del Guadalquivir. Pero te vas a quedar aún más loca, Ángeles, cuando te diga cómo titularon el único álbum que publicaron en aquel año 75. ¿Cómo lo llamaron? El título es 14 de abril.
O sea que le llaman 14 de abril a un álbum, 14 de abril es el día de la proclamación de la República, le llaman así en pleno franquismo. La censura debía estar ocupada en otras cosas. Estaba por uvas. En Goma lo disimularon diciendo en las notas interiores, es muy divertido leerlas, que la banda se había formado el 14 de abril y el disco se publicaba el 14 de abril del 75. Pero en esas mismas notas añaden, esa fecha además posee otros importantes significados. Vamos, que pillaron al censor o en la siesta o de vacaciones. Y con poca memoria histórica, pero bueno, 4 temas solamente dieron forma a este único álbum importantísimo de Goma. 4 temas de entre 8 y 12 minutos de duración. Y no sé si te has fijado bien, Ángels, en la letra de este que estamos escuchando. Te lo voy a poner otra vez desde el momento culminante. La canción se titula Un nuevo abril sin sal. Podría tirarme el pisto, pero no entiendo nada de lo que están diciendo. O sea, sí que les entiendo, pero no sé el significado. Sí, ¿verdad? Bueno, yo tengo la transcripción y abro comillas. Trapices de carboncí, alfrubias de obsesión, galombrias, pasas y pesas, represiones de ocasión. ¿Y eso en qué idioma está escrito? Bueno, pues estas son las cosas de Pepe Lagares, el bajista y letrista, que decidió, como dentro de esta onda esotérica, el mezclar palabras auténticas y palabras inventadas. Pero bueno, estas son las cosas que podían suceder en el año 75, ya te decía, estallido de creatividad por todas partes. De hecho, hay otros 2 discos nacionales que aparecen en todas las clasificaciones. Sé que te van a emocionar porque sé que los conoces al detalle, esos 2 discos importantísimos del 75. Uno de ellos es este. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg. De los discos que tengo gastados. Este te suena un poquitito, ¿verdad? Un poquitín. Así comenzaba Ítaca, la canción de más de 15 minutos que ocupaba toda la cara A de Viatge a Ítaca, el 6º disco de uno de los grandes poetas de la canción catalana, el gerundense Lluís Llach. Era su 6º LP, se había inspirado en los versos homónimos de un poeta griego, de Constantino Cavafis. Fíjate cómo eran las cosas en aquella época, Ángels, un álbum en catalán. ¿Sí? Canciones que ocupan toda una cara, que duran 15 minutos y pico. Inspiración en un poeta de Alejandría. Bueno, pues este Viatge a Ítaca se convirtió en uno de los 10 discos más vendidos en España de toda... ¿En España? En España de toda la década de los 70. Me alucina. Del 70 al 79, un disco con estas peculiaridades. Por delante incluso en ventas de este otro disco del 75 que sé que te parte el alma y te conmueve como a todos particularmente. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Bueno, es que no voy a decir nada, porque tú sabes ya lo que pienso yo con esta canción. Más maravillosas de la historia de la música. No se puede cantar ni contar mejor. Oh. Para los que tenemos todavía que aprender un poquito más de catalán. Pasad de las tristezas haremos humo. Mi casa es vuestra casa, si es que las casas son de alguien. Aunque solamente fuera por disfrutar de esto, desde luego merece la pena aprender bien el idioma. Jaume Sisa, el cantautor galáctico, ya en el 70 había formado música dispersa, en el 71 su disco en solitario Orgía. Declaraciones que nos hizo en el año 2006 a mi paisano Tito Lesende y un servidor para el libro 201 discos para engancharse al pop español. Fijaos lo que contaba. Sisa por entonces, Sisa. Por entonces nadie me hacía ni puto caso, decía Sisa. Vamos, que no me comía un colín. Me pasé 2 años enseñando la maqueta y las discográficas la desecharon o ni la oyeron. Hasta que a finales del 74 conseguimos medio engañar al director de Edixa y mientras tanto tuve que ganarme la vida como camarero, vendedor, frutero u oficinista. Hola, Jaimito y Doña Urraca.
Es una maravilla esa cosecha del 75, que yo no era consciente de que coincidían en el año estos discos, pero también entiendo que no toda la música que triunfaba, que me alucina que triunfaran, que también habla mucho del momento en el que estábamos. Exactamente. Que toda la música que triunfaba comercialmente en el 75 era igual de, digamos, refinada. Bueno, a ver, siempre hay canciones sobresalientes en las listas de éxitos y otras más circunstanciales. En este sentido, a mí me divierte mucho siempre acudir a la lista de los 40 principales, porque es una lista de valor musical y sociológico. La canción que más semanas pasó en este país en el número 1, 6 semanas, la vas a identificar al instante. La canción, y ya no te digo el intérprete, tenía nombre de mujer, aunque hay sorpresa, porque la canción al principio no era con el nombre con el que luego la hemos conocido. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y a tu gente, has vuelto María. A ver, ¿cómo que María? ¿Cómo que María? Se equivoca, ¿no? ¿Melina no se llamó siempre Melina? No, nació como María, no lo supimos con exactitud hasta 2022, cuando en una caja de 4 CDs Camilo Forever aparecen varias grabaciones muy poco conocidas, como en este caso absolutamente inéditas. Entonces, pues bueno, lo que sucedió es que en Ariola, cuando estaba grabando esta canción, le dijeron: hombre, Camilo, lo de María es un poco genérico, dale una vuelta, y así decidió in extremis bautizarla como Melina. Y le llamó Melina por Melina Mercury, la cantante y actriz griega, que era, que era famosísima entonces. Exacto, es famosísima y luego además fue ministra de Cultura. Sí, es la hipótesis que siempre se ha manejado. Además, pues acentúa el contenido griego con un sirtaki en la versión definitiva. Pero bueno, esta canción, Ángels, se volvió tan popular que también se volvió internacional. Y es que hay una versión en una lengua en la que no siempre habréis escuchado a nuestro particular genio de Alcoy. Camilo, ¿es esto en portugués? Sí, para el mercado lusófono también hizo ¿Quieres ser mi amante? Porque quieres ser mi amante, o Só Você, la adaptación de Solo Tú, y hay también grabaciones de Camilo, hay un disco entero en inglés y algunas grabaciones ocasionales en italiano y en alemán. Muy a favor siempre de Camilo VI, pero sigo con la sensación de que todo lo que triunfó en aquel 75 era bueno. Bueno, hay excepciones, aunque digamos que por su singularidad, alguna de ellas ha tenido bastante éxito. 5 semanas permaneció en el número 1, hace ahora medio siglo, esta bonita melodía de ayer, de hoy y de siempre. La gente mayormente se queda balela. 5 semanas. Vamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la ja y echando a voces este cantar. Saca el whisky Shelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete para poder bailar como en una discoteca. A ver, Neira, ¿quién no ha saltado y votado con esta canción en cualquier verbena y en cualquier que fiesta? tiene la primera piedra y no seré yo el que lo haga. Desmadre 75. Era la época del pop humorístico. Te acordarás también de que al año siguiente, por ejemplo, apareció la charanga del tío Honorio. Sí. Y estos Desmadre 75 contaban como líder de la formación con José Julián Monzón, con Seju, a la sazón hermano de José Miguel Monzón. El Gran Wyoming, para todos. Que también hizo sus pinitos. Bueno, por cierto, la cara B del Saca el Whisky Shelly es llamativa, porque se titula Tengo una pena. En su día pasó completamente inadvertida, pero escucharla con detenimiento porque quizás os suene a una canción que luego fue bastante famosa. Sicoroso Ambrosio ha llegado, Sicoroso Ambrosio ha llegado, Sicoroso Ambrosio ha llegado, con un bote de vela en la mano, Micaela, 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 Micaela. Pero esto no es la Macarena. A ver, o sea, yo creo que igual que la Macarena. Yo creo que esto es la Macarena. Aquí, y como diría el otro, en la China popular. Pero es 17 años antes y cambiaron el nombre por Micaela. Hubo demanda por plagio y los autores de Desmadre 75 la perdieron. ¿En serio? La perdieron porque pero si es igual. Es igual. Pero bueno, ya se sabe que lo de los parecidos es subjetivo y los jueces, pues bueno, los jueces. 75 que estaban trabajando, quedamos 33 mi hermano y yo. Bueno, el Whisky Shelly es eterno, yo le tengo mucho cariño, pero yo sabía que en el 75 tenía que haber algo más flojo musicalmente hablando. Bueno, pues no te quieren ni contar cuando escuches al siguiente triunfador en las listas de los 40 principales. Premio a ti o al oyente que se acuerde de esta canción. Yo no me acordaba, a pesar de que permaneció 3 semanas en lo más alto de las listas. Ven, buen pastor, ven a darnos tu perdón y en la ciega llévanos
estuvo arriba de todo, en las Sí, listas ¿tú de te éxitos. acordabas? No. No, pues esto es una autodefensa del Mira que sistema. lamentablemente tengo mucha memoria para canciones que quisiera haber olvidado. Claro, pues esta hemos hecho bien en olvidarla. Seguramente el caballero se llamaba Tony Artis, era un sucesor de Nino Bravo, que había fallecido un año antes. De hecho, se especializó en cantar versiones de Nino, pero entre medias le compusieron esta especie de oración gospel a la levantina, se titulaba Ven otra vez, y yo imagino que sonaría bastante, pues no sé, en las catequesis, porque tiene ese tonillo, ¿verdad? Sí, tiene el tono de como de misa. Sí. Podemos olvidarnos de esta Yo creo canción, que sí. hacer ver que esto no ha pasado, que no lo has puesto, que no lo hemos pinchado. ¿Cuál fue el álbum que más se vendió aquel año en nuestro país? Cosa curiosísima porque fue un año publicado en el año 71, es decir, que 4 años más tarde el álbum más vendido es un álbum viejo, pero es la banda sonora de Jesus Christ Superstar, porque en el 75 apareció la versión española de Jesucristo Superstar, que sabéis que fue un auténtico escándalo en todas las acepciones. Se estrenó en el Alcalá Palace de Madrid el 6 de noviembre del 75. Allí estaba el Getsemaní, la interpretación vocal inolvidable de Camilo VI, pero ahí estaba también este otro momento fascinante protagonizado por Judas Iscariote, es decir, por Teddy Bautista, la canción de Judas. Jesús, si empiezas a creer lo que dicen de ti, ya crees de verdad en tu divinidad. Todas tus ideas de nada servirán. La de cosas que le ha dado tiempo a hacer a Teddy Bautista. Sí. Oye, muy interesante tu recorrido por 1975, ¿Ah, que centrado sí? en el caso español, aunque seguro que también hay joyas internacionales a nivel internacional que deberíamos haber escuchado. Nos había dado para muchas horas, porque fíjate, el año del We You Were Here de Pink Floyd, Born to Run de Bruce Springsteen, Horses de Patti Smith, Tonight's the Night de Neil Young, Madonna de Michael Field, y así, pues ya te digo, para otro programa. Pero bueno, por elegir uno, como el UNCAT publicó hace poco un número especial con los 500 mejores álbumes de los 70, el número 4 lo ocupaba un disco del 75, una obra maestra inmortal de un firmante inconmensurable, seguramente el disco de desamor más importante de todos los tiempos, Blood on the Tracks de Bob Dylan. Our conversation was short and sweet. It nearly swept me off of my feet, and I'm back in the rain. Oh, you were wrong, darling. Escuchad, tuvimos una conversación dulce y breve y me quedé embelesado. Ahora vuelvo a la intemperie mientras tú estás a cubierto. De algún modo lo lograste, ya no eres una niña. You're a big girl now, Bob Dylan, año 1975. Los premios Nobel de Literatura casi nunca son por casualidad. El de Dylan no lo fue. Neira, cerramos, si te parece, este capítulo histórico dedicado al año 1975 y seguimos en unos minutos con historias musicales, con las historias de los oyentes. Hoy por Hoy Magazine. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Ser podcast. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Entramos ya, Neira, si te parecen las Sí. historias musicales de los oyentes. Venga, pues la primera es Matilde desde Sant Sadurní. Matilde, buen día. Buen día, Ángel. ¿Qué tal? Porque tú nos pides esta canción de La Muralla interpretada por Ana Belén, canción de Víctor Manuel. ¿Por qué nos pides esta canción? Pues mira, sinceramente le comentaba a tu compañera, aparte de que me mueve a momentos en los cuales no se podían escuchar este tipo de canción tan libremente como ahora, pues me lleva a esos momentos de tenerla que escuchar con mi padre, es llevarme a la infancia, es llevarme además a momentos que ojalá hoy se escuchasen, ¿no? Y se abrieran o se cerrasen esas manos a medida que la vas escuchando. Pues nos encanta que nos hayas pedido esta canción, Matilde. Muchísimas gracias. A ti, Ángel, muchas gracias. Un beso. Chao, tía. Un beso. Al mirto y la hierba buena, abre la muralla, diente de la serpiente. Esta
también la hemos escuchado algunas veces, ¿no, Ángeles? ¿El qué, perdona? Que digo que esta también la hemos escuchado algunas veces. Algunas veces. Que también nos gusta un poquito. También nos... Bueno, yo es que todo lo que hagan Víctor y Ana, a mí me gusta todo el rato. Oye, ¿te quieres creer que os acordáis que Víctor Manuel hizo un disco maravilloso hace unos años, Casi Nada está en su sitio, del 2018, Sí. y siempre que le hemos preguntado por nuevas canciones, nos dice que bueno, que no salían, que de momento había que esperar. El otro día hablé con él y me dijo que estaban saliendo a borbotones. A borbotones habrá nuevo disco más pronto que tarde de Víctor Manuel. Están saliendo a borbotones, quizá por el momento que estamos viviendo, ¿tú crees? Yo creo que eso puede influir bastante, sí. Para personas como Víctor Manuel seguro que algo han servido de espoleta. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. María desde Carcaixent, en Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, María. Hola, buenos días, Ángel. Cuéntanos, ¿cuál es la canción que quieres escuchar con nosotros? Pues Ya dormiré, de La Fúmiga. ¿Y por qué? Pues porque la verdad es que nos hace, no sé, todos son recuerdos positivos de fiestas, todos son recuerdos positivos de toda la familia bailando juntos y saltando. Y además por el tema que lleváis hoy, Sí. son nuestro grupo reivindicativo, son nuestro grupo que nos hace ver a los poetas valencianos, y todos los cantantes que hay ahora valencianos nos hacen ver cómo piensa la gente joven en la actualidad. Me encanta, de verdad. Mira, espera, no cuelgues, escuchémosla. Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur. Pero es que es imposible no votar ni no bailar, ¿eh? Con esta canción, María. Increíble. Canción de buen ánimo, Ya dormiré, de La Fúmiga. Muchísimas gracias. Gracias, María. A vosotros. Hasta luego. Estuvimos con Sastre en el último programa de 2024, en el programa de las Navidades, que estaban ellos en Valencia. Sí. Se iban a cumplir 2 meses de la Dana y la verdad es que fue un chute de energía y de moral. Tienen que esa además, capacidad de conseguirlo. El estribillo es Ya dormiré quan acabi l'estiu, ya dormiré cuando termine el verano. Exacto. Ahora déjenme disfrutar, por favor. Hay una expresión inglesa que es Ya dormiré cuando me muera. Pues mira, casi. que es, de hecho, el título que aprovechó Warren Zevon para uno de sus discos, I'll Sleep When I'm Dead. Y María José desde Madrid, muy buenos días. Buenos días, compañeros de mi vida. Voy bien rápido. Vale, es que os amo tanto. A ver, Mira, ahora que se primero habla de la can- inmigración. Danos la canción de... La primero danos- canción es Balada para un loco. Vale, perdón. Ay, me aturullo. No. Balada para un loco. Vale, Balada para un loco, de Astor Piazzolla. De Raúl Lavie. Vale. Y cuéntanos, ¿por qué? Vale. Pues porque con 38 años, ahora que se habla tanto de migración, tuve que emigrar a la Argentina. Sí. Mi primera vez saliendo de aquí, ¿vale? Bueno, los años más felices de mi vida los pasé allí. Jamás viviré como he vivido en Buenos Aires. Y en el colegio que elegí para llevar a mi hijo, un buen día, siempre he adorado el tango, no me digas por qué, supongo que será referencia de mi madre, qué sé yo. El caso es que de repente sale un señor allí, que era padre de una compañera de mi hijo. Este señor era Raúl Lavie. Y yo, por alguna razón cósmica, le digo, ¿puedes cantarnos la balada del Para un loco? Y este señor, tal es así que después le viene el Teatro Colón. O sea, era su canción de referencia. Y es una canción que te lleva por la locura de Buenos Aires. Y que yo salí de Buenos Aires hace 20 años, pero Buenos Aires se quedó dentro de mí. Qué Y bien. bueno, pues es recuerdos maravillosos. Llegué a ser actriz, en fin, qué sé yo, ya no me enrollo más porque sí que el Pero tiempo que, se re- quita. pero Os que, quiero pero en que el recuerdas, alma. pero que recuerdas, María José, esos años con auténtica delicia.
Lo mejor de mi vida, Ángel. Claro Lo que mejor de mi vida lo viví en Argentina. Pues hoy te ayudamos Lo a mejor. recordarlo con esta balada para un loco, María José. Muchísimas gracias. Os quiero muchísimo. Un beso grande. Hasta luego. Un beso, amor. De alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así piantao, piantao, piantao. Ábrete los amores que Pues vamos a ir. impregnado de la pasión argentina. 20 años Sí. después sigue hablando con una Sí. fascinación absolutamente maravillosa. Pero mira, alguien que tiene que emigrar, que se encuentra acogida en lo que es su país de acogida, que es Argentina, y que recuerda el momento de la emigración como un momento muy bueno. Sí, no sé yo cómo estará Buenos Aires ahora. Bueno, Buenos Aires merece la pena siempre, Siempre. incluso con independencia Sí, de quien siempre. ocupe determinados estamentos oficiales. Qué maravilla. Buah. Que además, qué final. Y nos lo queríamos perder. Y nos lo queríamos perder. Vamos a hacer las novedades, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Sí? Venga. Sí, bueno, pues que ¿Qué has aquí- encontrado? Aquí ya sabes que ¿Qué ha siempre, encontrado tu radar? siempre preestrenamos canciones que por ahora solo podéis escuchar aquí. Y nuestro primer descubrimiento es el de un nuevo dúo afincado en Barcelona que canta en inglés y despliega un sonido envolvente, misterioso, yo creo que muy atractivo. Se llaman Aurel. Curioso, ¿no? Pues sí, la verdad es que a mí me parece muy sugerente. Se titula Simbiosis, es una de las canciones del primer álbum de Aurel, con la voz casi narcótica, diría, de la actriz y cantante Itziar Lembert al frente de este dúo catalán. El EP se va a titular The First Ghost on Eris, y lo de Ghost, es decir, lo de fantasma, le va muy bien como definición a este sonido fantasmagórico y atmosférico, lo que suele conocerse en el mundillo internacional como Dream Pop, como pop de ensoñación, digamos, Sí, con sí. grandes nombres como Portishead, como Massive Attack o incluso como Björk en el ideario. Fighting against gravity. O sea, esto podríamos llamarlo Dream Pop a la catalana, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sí, pues para flotar, la verdad es que encaja muy bien. Bueno, de esa música que te pones ahí para relajar un poco. Sí, qué buena falta nos hace después de las semanas que llevamos. ¿El segundo hallazgo de esta semana es así como más fácil de tararear? Yo ¿O para diría- otro momento vital? Yo diría que es para otro momento vital y que efectivamente lo vais a poder tararear mejor. Te va a encantar hasta por el título, porque se lo toma prestado a una de esas películas que hemos visto en infinidad de ocasiones, también de las que tenemos gastadas de la historia del cine español. Ella se llama Elena García. Dame una gota de esperanza que me anestesie de este mar. Aún amanece que no es poco. Una vez más vuelve a empezar. Ven, 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 me creo la mitad. Pues Elena García es la cantante y teclista catalana que se sitúa al frente del trío que lleva su nombre. El año pasado ya asomaron con un EP, con uno de estos discos con poquitas canciones, y el próximo viernes pondrán en circulación su primer disco grande, Ni tan mal, con Amanece que no es poco, ya lo habéis intuido, como la maravillosa película de José Luis Cuerda entre sus títulos. Y ya estáis escuchando este pop sintetizado con aromas de años 80, hasta un pellizquito de vez en cuando de flamenco atmosférico en estas 10 composiciones. Así que yo voy a suscribir el título del álbum, Ni tan mal. Ni tan mal. No me creo nada, el sueño se vuelve humo, todo se desvanece, le quito el velo al sol, ahora veo mejor. Un día
es ella, ¿no? Es el nombre de ella. Es el nombre de ella y es un trío que lleva por nombre su nombre, o sea que bueno, es ella y es grupo. O sea, pero es ella, vaya. Es ella en sí mismo. Elena García, que además como nombre artístico me encanta. ¿Cómo te llamas? Elena García. Me encanta. Neira, hasta la semana que viene. Ha sido un placer. La semana que viene, por cierto, vamos a hablar de una mujer odiada y admirada a la vez, que es Yoko Ono. Y os vais a sorprender mucho con sus historias. Venga, pues las esperamos. Hasta la semana que viene. Un beso. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. 12 y 8 minutos de la mañana, 11 y 8 en Canarias, después de 2 semanas de ausencia. Hoy se ha dignado a venir a la radio. Y después de tanto tiempo sin hablar, nuestro auditor entiendo que vendrá con ganas. No sé si el resto tenemos ganas. Héctor, muy buenos días, Héctor Albizu. Oye, buenos días. Yo con ganas de verte. ¿Qué tal estás, Ángel? Bueno, ya sabes que yo los viernes hasta ahora siempre estoy estupendamente bien. Oye, pues mira, yo que me alegro. ¿Te acuerdas que me fui para estrenar un programa que todavía, mira tú, que no se ha estrenado, cariño? Mira, he llegado a pensar, ¿sí? Héctor, que era un farol, que a ti nunca te ha fichado nadie, que tú no tienes un programa al que acudir y que todo te lo estás inventando, Total. que nunca vais a estrenar y que tú realmente estás en el paro y sobrevives gracias a la auditoría. Pues una cosa, como tenga que sobrevivir con lo que me pagáis, ya te digo yo que... Te he visto más delgado estos días. Bueno, es que me estoy poniendo fit, te digo, me estoy poniendo fit, pero yo también pensé, pero espero que finalmente este lunes que viene, pase lo que pase, bueno, pues arranquemos. Te lo juro que sí, esta vez sí. La familia de la tele, lunes, 4 menos 10. Pero es que es verdad que en estas 2 semanas, Ángels, es que ha pasado de todo. Mira, ha dicho Sergio incluso que no te has atrevido a venir, sí, entre otras cosas, porque claro, tú no estabas, pero aquí salió el EGM y nos fue muy bien. Es verdad, pues mira, todo por comentar, porque así fue el momento de #humildad que protagonizasteis con el EGM. Hoy es día de EGM y la SER comienza 2025 como líder indiscutible de la radio, con 4.530.000 oyentes según los datos de esta primera ola del Estudio General de Medios. Toma ya la cadena SER, claro, líder indiscutible de la radio. ¡Wow! Enhorabuena. ¿Es alguna mentira esto? No, claro que no, claro que no. Aquí además solo se dicen verdades, más datos. Todos los programas de la SER crecen en audiencia y lideran de lunes a viernes a todas horas las 24 horas del día. Como el chino debajo de tu casa, a todas horas, las 24 horas del día. Esto qué responsabilidad, Trabajo, ¿no? trabajo y trabajo. Claro, ya, por supuesto. Bueno, lo mejor es que mientras estabas leyendo el parte, a tu lado, a medio metro, estaba Sergio Soto y empieza a hablar de ti. Claro, insisto, como si no estuvieras a medio metro de distancia. Ángels Barceló, al frente de Hoy por Hoy, incrementa su liderazgo con una audiencia de 3.170.000 oyentes diarios. Encadena 5 olas consecutivas con más de 3 millones de seguidores. Obtiene su máxima ventaja respecto al segundo espacio radiofónico Herrera en COPE de Carlos Herrera, superándolo en 680.000 oyentes y duplica en audiencia pues mira, a más de uno de Onda que tú Cero ahí con ya estabas, me imagino, como levitando, ¿no? En plan, relamiéndote bien el pecho. Pero chao. Es que te oigo y me parece que te da así como un poquitín de rabia. No, sí me alegro. Lo que pasa es que me hace gracia porque yo intento ser humilde, ¿no? Con todos mis éxitos cosechados, bueno, o los que vendrán. Y aquí vosotros haciendo una conga. A ver, que yo os esperaba con una música así, pero que entrarais haciendo la conga. Bueno, sí, ¿no? Por el estudio. Pedía. Y suerte que estamos aquí, porque a las 8:03 ha empezado la conga y no hemos podido salir hasta ahora. Pues venga, ala, una conga y muchos yo creo que estaríais pensando, venga Herrera, chúpate esa, venga. No, eso nunca lo pensamos, compañerismo, siempre, y además después me lo encontré en Roma. Es verdad. Compañerismo, siempre compañerismo. Ese abrazo de la radio. Ese abrazo de la radio. Pero tú decías, pero yo te voy ganando. Bueno, no pasa nada. Eso. Otra de las cosas que han ocurrido en estas últimas semanas, no sé si os habéis enterado, la muerte del Papa, pues que te llevó a Roma. Hola, muy buenos días. Con las campanas del Vaticano. Claro, despertaba esa ciudad, tú a Roma, Sastre en Madrid, que me decías a mí rabia, para rabia, la de Sastre, por tener que quedarse aquí siendo él un enamorado de todo lo que tiene que ver con Italia. Y me ha dicho que el capuchino le ha costado 4,5 €. Cada uno de nuestros capuchinos ha costado 4,5 €. Pues ahí lo lleváis. No teníais tanta ilusión en ir a Roma, pues ala. Ahí la lleváis, ¿eh? Que te noto como rabioso. No, estoy feliz. Mira, sinceramente, me hace mucha ilusión que estéis allí. Claro, se notaba, ¿eh? Ahora que lo he escuchado. Total, qué sinceridad. resquemor. Eso, esa ilusión de Sastre. Claro, y tú para quedarte aún más a gusto, pues seguías ahí hurgando en la herida.
Le hice la propuesta a Emilio Orellano, pero no se atrevió de que subiéramos en una Vespa y yo te fuera haciendo una narración. Quizá demasiado. Claro. Eso sí hubiera sido insoportable. Yo quería que él fuera conduciendo mientras yo iba sentada detrás con las piernas cruzadas a un lado, evidentemente, y hiciéramos un trayecto por Roma, pero Emilio me dijo que era un poco arriesgado porque igual perdíamos la señal. Pero por el tema de la conexión, no por otra el tema cosa. de la conexión, únicamente por el tema de la conexión. Pues me hubiera puesto un pañuelo en la cabeza. Efectivamente. Vacanze romane. Bueno, y todo esto, claro, se nos olvidaba que estabas allí porque el Papa se había ido de viaje. Pero un viaje de ida en toda regla. Total. Pero hubo tiempo para todo, hay que decir. Bueno, incluso para seguir vacilando a Sastre, ¿no? Tu deporte favorito. Sastre, te dejo a ti con ello, ¿te parece? Me parece. Vale, pero yo no me voy muy lejos de ti, ¿eh? Bueno, estás a miles de kilómetros de mí, en realidad, Sí, pero ya entiendo lo que creo que quieres decir. Quiero que notes mi aliento en tu cogote. Lo noto, sí. De Vale. hecho, vivo con él. Vivo con él. Bueno, yo creo que Sastre aguanta demasiado, ¿eh? No Mira, sé. parece que soy una abusona, pero él también vacila cuando puede, ¿eh? Lo sé. Aquí nos la devolvemos. Mira, y antes del break de la pausa, no quiero que se me escape el último tema de conversación con Marta Sanz y Manuel Delgado. Esta semana habéis hablado de las manos. Con Marta Sanz y Manuel Delgado no vamos a mirarnos al ombligo, que siempre está feo, vamos a mirarnos a las manos para preguntarnos qué cosas hemos dejado de hacer con ellas cuando lo habitual es que lo hiciéramos. A la tecnología, el cambio de la vida. Bueno, han pasado muchas cosas. Bueno, las manos como tema de conversación, pero claro, es que teniendo en cuenta las mentes sucias, ¿no?, que conforman este programa. Digamos pues, que nos gusta jugar un poquito. Eso, pues vamos a hablar de los jueguecitos con las manos. ¿Tú echas de menos hacer cosas con las manos? Yo, por ejemplo, echo de menos hacer más cosas manuales, porque Claro. eso relaja mucho. Claro. Vale. Hemos dejado de escribir a mano casi Por siempre, ejemplo. ¿no? Salvo que te falle el ordenador. Por ejemplo. Pero no suele ser habitual tampoco. Incluso a veces para cortar las verduras, que a mano está muy bien, ya Hay muchos hay muchos para aparatos poder para hacerlo. cortar las verduras. Claro, y aunque en principio no son cosas susceptibles de ese doble sentido, pero aquí siempre lo encontramos. Otra cosa puede ser que si ustedes tienen alguna habilidad manual también nos la pueden contar. 900, hasta donde puedan. 900, 100, 800. Vaya. ¿Qué pasa, Sastre? No, nada. Ah, vale. Pensaba la papiroflexia yo, ¿eh? Yo estaba pensando por más o ejemplo. menos en eso también. Es que, ¿qué otra cosa hay? Si no Claro, entiendo. es que tampoco entiendo por qué Yo se ha reído tampoco, lo Sastre. Bueno, pues ahí queda, pero ninguno de vosotros, y esto ha sido Ángels, el momentazo de la semana, esto nos A ha ver. encantado porque ninguno está a la altura de las referencias del gran Manuel Delgado, que ya metido un poco en harina, ¿no?, en la conversación, sintió la necesidad de destacar esto con las manos. A ver si estuviéramos presentes os pediría un esquema o algo, un croquis. Escucha, hay una cuestión interesante ahora que ha salido este tema, digo, a ver si lo sacamos, yo lo veo. Bueno, pero es que hay, digamos, placeres manuales que son genitales, pero que no son sexuales. Por ejemplo, rascarse los huevos. Pues, ¿En serio? digamos, hay una mitad de la ¿En audiencia. serio que ¿sabe? a las 10:52 de la mañana Sí. tenemos ¿Qué que pasa? hablar de rascarse los huevos? Además, incluso como metáfora. Incluso como metáfora. Ángels, ¿qué es lo que vamos a hacer el fin de semana tú y yo? Exacto. Como exacto. metáfora. Bueno, tú ¿cómo? menos, que el lunes dices que estrenas. 3 minutos para terminar, 3 minutos auditor para que nos vayamos Sí. de fin de semana, para que nos rasquemos la barriga. Sí, sí. ¿No has dicho nada del apagón? Hombre, y además con esta promo que acabamos de escuchar, tengo que decir que fuisteis mi salvación también ese lunes. Pero mira, prefiero comentar, por ejemplo, el nivel de idiomas que hay en este equipo más divertido. Sergio Castro nos cuenta el menú, ojo, que tenemos hoy para comer. Bueno, pequeñas piezas de masa rellenas, cocinadas al vapor o bien fritas, que en cada país es verdad que tiene un nombre distinto y que a nosotros nos han llegado con la familiaridad de ser conocidas como yoizas o como dumplings, ¿vale? Dumplings, ¿eh? Dumplings, sí, claro. Si alguien sabe lo que vamos a comer, que levante la mano. ¿Qué te ríes, Y pues? yozas. Ah, ¿no es yoizas? No, no son yoizas. Las yoizas es otra cosa. No sé qué son las yoizas. Las gyozas es... No, yo las llamo por yoizas. por favor, llámalo la Pons o algo. No, lo que tengo que llamar a Aroca es a la policía. @policía en toda regla. Bueno, y Totalmente. vamos ahora con un debate que en concreto a ti te gusta mucho, porque después de las gyozas y los dumplings, nos hemos pedido un stick tartar. Steak tartar. Eso, sí, sabía que ibas a caer, por eso he dicho que te gustaba mucho, porque ha sido el otro debate de ayer mismo. Vamos a hablar de 10 maneras distintas de comerse un steak tartar, pero lo vamos a dejar para el final. Veo que le llamas steak tartar. Es que yo siempre Hay también digo varias stick. escuelas en Claro, esto, sí. stick Sí, sí. tartar, pero luego me dicen que estoy diciendo
diciendo palo, así que llevo como 10 minutos repitiéndome a mí misma steak. Yo lo voy a seguir llamando steak tartar. Porque imagínate que voy al restaurante y me sacan otra cosa. No. Bueno, claro, es verdad que está súper expandido, Sí. ¿no? Y ayer contó con la voz experta de nuestra teacher particular, Eva Cruz. A ver, decirse se dice steak, pero yo no impongo. Ustedes hagan lo que quieran. Claro. Tú no impones, pero riñes, Eva. No, pongo caras, me limito a Hombre, poner caras que en la radio no se ven. A mí me ha reñido. Sí, alguna vez. ¿Y tú también sueles corregir bastante esto, o qué? Bueno, alguna vez lo he Sí, hecho. Ya, pues hay quien en el equipo ya, llegados a un punto, aboga por la resignación. Yo ayer a Eva le dije, Eva, tienes que adoptar una postura de resignación, porque lo que no puedes pretender es cambiar que todo un país diga una palabra como se dice. Es decir, si todos los españoles deciden que se dice stick tartar, pues se dice stick tartar y ahí se acabó la discusión. Sí, toda España decidió que se decía footing y footing no existe. ¡Uy, cara, el footing no existe, tía! No, el footing no se anda rápido como Rajoy. También, ¿ves? Mucho más fácil. Bueno, pues aviso a navegantes, a partir de la semana que viene, el Hoy por Hoy va a ser en inglés y aquí la primera prueba. As of today, with José Luis Sastre. ¿Te ha gustado? Pero sería Joseph, Taylor. ¿no? Pero sería Joseph Taylor. Joseph Louis Taylor. Oh my God. Me dan ganas de entrevistar a Oh Tony my Blair en God. este momento. Pues Ángels de As of Today con José Luis Sastre además, así que sí te puedes rascar bien la barriga, porque no estás ni en el As of Today, maja. Imagínate, ya me han echado. Imagine it. Hasta la semana que viene, muchísima suerte, Aitor. See you, darling. A ver si lo conseguís. Agur. Volveremos el lunes a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.